En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación a esta hora con Álvaro Fernández. Él es abogado de profesión, pero también es un experto teoterapista, conocedor de la palabra de Dios. En esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, qué bueno uno poderse rodear y poder estar en compañía de personas como él. Álvaro Fernández, bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. Qué bueno, me alegra mucho, Dion Didier, poder estar en este tu programa, pues para compartir en estos días tan especiales con tus oyentes estas situaciones relativas a la Semana Santa específicamente. Bueno, la Semana Santa, que es una, em, se dicen que no es celebración, sino conmemoración. Ujú. ¿Qué diferencia hay? Bueno, digamos que conmemoramos porque básicamente ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos dio cuando habló de la última cena, cuando habló en la última cena. La última cena refiriéndose específicamente o realizada específicamente en lo que hoy celebramos como la Semana Santa, que es casi coincidente a la fiesta de la Pascua de los judíos. Mm, Bien, el Señor dijo, haced esto en conmemoración mía, refiriéndose a la Santa Cena, refiriéndose a la consagración de... sí, a la conmemoración del momento de la Santa Cena, que en ese momento se estaba trabajando. Vamos a mirar que se nos ha congelado, Álvaro Fernández, la imagen en estos momentos. Se nos ha congelado. Vamos a ver si podemos recuperar esta comunicación a esta hora aquí en Al Día Noticias, en emisora punto 5, cuando queremos traer con él. Se le fue el Cristo, audio. ¿cómo? Ah, bueno, ya lo escucho. Se le congeló un momento la imagen Ya. y se fue el audio, pero ya lo volví a ver y ya está en movimiento otra vez la cámara y lo vuelvo a escuchar. Entonces, retomemos, por favor. Bueno, volvamos a ver cómo. Eh, decimos que hablamos de esta fecha como una conmemoración siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo en la Pascua, donde Él a sus discípulos nos dijo, haced esto en conmemoración mía. Ok. Entonces, en ese sentido, es una conmemoración del sacrificio de Jesucristo y, por supuesto, pues Sí, señor. Se nos ha vuelto a congelar la imagen con Álvaro Fernández. Aquí en el... que es la confirmación plena de que lo que Él hizo en la cruz por nosotros ha sido efectivamente aceptado por el Padre y nos ha dado, pues, la consecuencia de esa resurrección, nos ha dado la seguridad de que tenemos la salvación en Jesús. Bueno, se habla mucho de lo que fue el ministerio de Jesús, que además fue lo último que él dijo, que él iba a regresar, que él regresaría y se espera que vuelva por segunda vez. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está ese momento que Jesús venga por segunda vez? Usted que es un experto en temas de profecía y del estudio de la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesús nos prometió a sus discípulos, nos prometió a los cristianos, y llamemos que nos prometió a la humanidad, si es que alguien quiere escuchar sus palabras, que Él volvería y que volvería pronto, nos dice Él. Por supuesto que pronto en los términos de Dios, que como es infinito, pues los términos de Dios no son básicamente los mismos términos nuestros. Podemos decir que está cerca la venida del Señor Jesús, evidentemente mucho más cerca que cuando Él se fue, cuando ascendió al cielo. Y en estos tiempos, pues muchas de las señales que Él nos dio para que estuviésemos pendientes de su venida, próximos a su venida, efectivamente se han venido dando. Por supuesto que la fecha y la hora de la venida del Señor Jesús, Él mismo nos advirtió, nadie la sabe,
sino mi Padre que está en los cielos. mm. Pero de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios nos enseña en muchísimos de sus apartes, nosotros podemos decir que en esta época, en estos tiempos, debe darse la venida del Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Pero en estos tiempos pueden ser 100, 200, 300 años, ¿cuántos? O sea, por eso es evidente, el Señor Jesús no nos dio una fecha exacta, ¿no es cierto? Mm. Nos dio simplemente unas señales. Mm, señales, por ejemplo, respecto a la maldad en la tierra. Entonces nos dice que como en la época de Noé, así será en la época en que Él venga. En la época en que vino Noé, según nos dice el libro del Génesis en el capítulo 6, pues era una época donde había una degeneración total, donde las personas, digamos que estaban alejadas totalmente de Dios. Dios buscaba en medio de la tierra a quienes realmente estaban pues siguiéndole de corazón, buscando hacer su voluntad y encontraba que pues muy pocas personas, Noé y su familia, básicamente estaban en esa onda. Pero la degeneración en la época de Noé era total. Entonces, esa es una de las señales, porque nosotros difícilmente podemos, mirando lo que la Biblia nos enseña de la época de Noé y comparándolo con la época actual, difícilmente podremos decir que hay mucha diferencia. Las cosas están como iguales. Bueno, respecto a la situación mundial, ya hablemos de la situación política mundial. Dios nos hablaría de que cuando Él, en la época en que Él esté próximo a venir, digamos que la humanidad podríamos decir que se divide en cuatro grandes bloques, ¿ya? Lo que Él llama el rey del norte, que sería Rusia y sus aliados. Con seguridad, pues se trata de Rusia porque su capital es Mesec, que sería Moscú en nuestra época. Del rey del norte, habría uno que la Biblia, o un grupo que la Biblia llama el rey del sur, que serían básicamente las naciones árabes, en términos generales. Lo que él llama los reyes del oriente, de los cuales poca referencia nos da, pero sí nos dice que tiene en su solo ejército una infantería que supera los 200 millones de miembros. Entonces nosotros podríamos pensar que el rey del Oriente en este momento, pues dado su importancia, podría ser la China. Eh, y habla también, pues, no habla del rey de Occidente, sino que habla de la bestia, que serían las naciones de Europa y sus aliados, sus afines. Bueno, la Biblia no habla tanto de países, como para que digamos que se trata de Europa. Habla de naciones, que es diferente porque hace relación eso más a la afinidad genética, a la línea genética, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos decir que en cierto sentido mm, esas naciones no son simplemente las que geográficamente integran hoy a Europa, sino las salidas de ellas, como podría ser los Estados Unidos e incluso América Latina. Bueno, eso sería en términos generales, pues no estoy entrando en detalle de cada asunto, pero sería en términos generales la ubicación o formación geopolítica de la Tierra en la época en que el Señor Jesús debe venir. Ahora bien, por supuesto, la Biblia también me habla de que va a haber un gran movimiento globalista, o sea, el mundo va a estar tratando de unirse en un solo grupo y nosotros vemos que efectivamente para allá como que van las cosas.
Bueno, y nos habla de otras señales, que habrá guerras y rumores de guerras, y en eso pues estamos desde hace mucho tiempo. Nos habla de que habrá pestes y ni siquiera pues para nosotros podríamos hablar de que el COVID ha sido una peste ya mundial, ¿no? No se localizó, digamos, en un solo sitio, porque cuando, por ejemplo, vino la peste negra básicamente pues causó muchos muertos en Europa. Eh, y bueno, cuando vino la peste de la gripa, digamos que causó mucho, pero fueron situaciones como un poco más aisladas, ¿sí? Eh, y- pero digamos el COVID cobijó toda la humanidad prácticamente. Y bueno, y estamos a la espera de lo que venga. Entonces, digamos que en ese sentido, nosotros podemos ver que hay una cierta tendencia a unificar de alguna manera mm, las naciones de la Tierra, sobre todo las del lado occidental, llamémoslo así, ¿sí? Para dar paso a la constitución de un gobierno mundial. Cuando el señor habla del gobierno mundial, no está diciendo que ese gobierno abarca todo el mundo, porque ya le digo, pues hay unos que se llaman los reyes del norte, que sería Rusia, que sería un gobierno aparte, no sometido directamente o no sometido a ese gobierno mundial del que estamos hablando. Hablamos lo mismo de los árabes o lo mismo de los reyes del oriente. Cuando hablamos del gobierno mundial, estamos hablando más que todo del imperio romano restaurado, que era lo que en la época del Señor Jesús se consideraba el mundo. Entonces, y ese imperio romano restaurado sería básicamente, pues, el punto ¿cómo les digo? El punto central donde toda la historia final de la Tierra, de la humanidad en la Tierra, tal y que, como la conocemos, se debe dar. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando esas cosas estén más o menos en ese sentido, y fíjense ustedes que parece que eso es lo que se está fraguando. Ya el problema de la guerra de Ucrania nos enseña que hay como una fuerte división entre la OTAN, Europa, Estados Unidos con relación a Rusia y no sabemos a dónde nos puede llevar eso. El grandiosísimo auge que han tenido las doctrinas musulmanas, tanto en Europa como en el resto del mundo, y con Irán a la cabeza. Irán, Dios habla mucho respecto a Persia, o sea, Irán y a Siria y a Egipto y estas naciones, sus aliados. Todo eso parece que el ajedrez, no hablemos del ajedrez, el rompecabezas establecido por Dios como señal para su venida, está rápidamente armándose en este momento. Entonces podríamos decir que no estamos lejos de la venida del Señor Jesús. Claro, todos los cristianos desde la época de San Pablo estamos anhelando que el Señor venga. San Pablo tuvo que escribirle una carta, sí, tuvo que escribir en una de sus cartas diciendo, tranquilos, no se me precipiten, que la venida del Señor no está aquí a la puerta. Eso se lo dijo a los cristianos, imagínense, del primer siglo, porque ellos veían mucho, en lo que veían mucho como que las señales que el Señor Jesús había dado. Ahora las tenemos mucho más claras. Ahora nosotros sí podemos, ya les digo geográficamente, lo cual vino a ser, digamos que abierto al conocimiento más o menos desde final del siglo XX o mediados del siglo XX, tal vez desde 1940, 40 y algo, ya empezamos a ver, a definir que los reyes del norte eran efectivamente Rusia, porque nos hablaba, ya les digo, de Mesec, de Tubal, bueno, nos hablaba de ciertos pueblos que nosotros sabemos que se ubicaron allí. Cuando habla del rey del sur y nos habla de Persia, nos habla de Siria, nos habla de Egipto, etcétera, sabemos que son las naciones árabes. Y respecto pues al restablecimiento del Imperio Romano, pues siempre empezamos, ya les digo, desde prácticamente desde casi mediados, un poquito antes del siglo XX, a ver que Europa empezaba a aliarse, a unificarse, ¿no es cierto?
empezando pues por el famoso tratado del carbón y del acero, que dio como, a la postre, dio como resultado pues la Unión Europea. Con todo esto que usted me manifiesta, doctor Fernández, lo que uno puede prever es que todo cuanto ocurre, pues realmente en la vida y en lo político, pues tiene una relación directa con lo espiritual. Es decir, que esas tendencias que hay a nivel mundial de gobiernos de izquierda, por ejemplo, o que hay alianzas entre China y Rusia, o por ejemplo el decaimiento de la economía y del poderío de los Estados Unidos, pues hace parte de esas profecías que se tienen que dar dentro de lo que es el marco que debe haber cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo a la luz de lo que dice la palabra, de las escrituras, la Biblia. Por supuesto, todo tiene una connotación espiritual y en ese sentido, el problema de nosotros los hombres es que sectorizamos absolutamente todo. Entonces, los aspectos espirituales van por un lado, la economía va por otra, los aspectos políticos van por otro, los aspectos religiosos van por otro, y Mm. entonces todos los sectorizamos y a cada, pero Dios todo lo unifica y lo presenta siempre como como una situación de carácter espiritual que tiene sus manifestaciones en todos los demás ámbitos de la historia del hombre y de la situación humana. ¿Sí? Efectivamente, Dios nos habla de que todo esto se debe al alejamiento de los seres humanos con relación a Dios. La humanidad entera, la humanidad como grupo, se ha venido alejando cada vez más de las previsiones de Dios, de lo establecido por Dios, de lo dicho por Dios. Y entonces empezamos los seres humanos, bueno, porque hay alguna actividad espiritual por detrás, a oponernos a todo lo que Dios ha dicho y a todo lo que Dios ha establecido. Y entonces nosotros, cuando Dios estableció que hay varones y hay mujeres, entonces nosotros ya empezamos a decir, no, pero es que hay varones, hay mujeres y hay 300 géneros más. Mm. ¿Ya? Cada cosa que Dios ha establecido empezamos a debilitarla. Ustedes saben perfectamente que la familia fue establecida por Dios desde el libro del Génesis, desde los comienzos de la humanidad como ente unificado. Y estamos en este momento por todos los medios, la humanidad está tratando de destruir la familia, ¿sí? Entonces ya queremos quitarle a los padres la patria potestad sobre los hijos y nos empezamos a inventar una cantidad inmensa de causales, pues digo, en muchos países, pero eso se va extendiendo por toda la humanidad, una cantidad inmensa de causales para que los padres no puedan disciplinar, educar o enseñar a los hijos en determinados aspectos, especialmente en los aspectos espirituales. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos pues la lucha que los cristianos estamos dando con relación o contra el aborto, porque los cristianos somos pro vida y Dios en su palabra ha sido muy específico en ese aspecto. ¿Sí? La sangre de los niños que han sido muertos clama delante de Dios. Entonces, y nos habla de que a Moloch, el rey, el dios ese satánico de esa época, los seres humanos le ofrecían sus hijos salidos del vientre. O sea, eh, todo lo que Dios ha establecido, la humanidad ha querido deshacerlo, contradecirlo. Y por supuesto que eso tiene una connotación espiritual. ¿Bien? La palabra de Dios nos habla con claridad respecto a la existencia de una fuerza maligna encabezada por un ángel caído que se llama el diablo, Satanás, que tiene poder para manipular en muchos aspectos a todo aquel que no quiera seguir a Dios. De ahí también que tienda a convertirse normal lo anormal. Lo que creíamos que era anormal ya tiende a predominar. Y cuando usted dice que el mundo debe estar en condiciones similares a cuando ocurrió lo de Noé, el diluvio,
es por eso que también cada vez vemos con mayor fuerza esas tendencias a que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque ahora se convirtió en absoluta, y ya se ve mucho, con mucha frecuencia en las calles, las parejas de un mismo sexo, tanto de hombre como de mujer. Sí, no. Bueno, claro, establecido y dicho por el Señor que se llegará a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, que habrá una confusión total respecto a los valores y principios que deben regir a la humanidad de acuerdo a lo que Dios ha establecido. ¿Eh? Y todo, pues, con el pretexto de que el avance de la humanidad nos permite establecer nuevos valores y principios de acuerdo a lo que la mente o conciencia humana, ¿sí?, piense que debe ser válido. Y a eso estamos llegando, o sea, a apartarnos cada vez más de principios y valores establecidos por Dios. ¿Ya? Para la Claro. llegada del Señor Jesucristo por segunda vez, ¿ha establecido usted un número, o están establecidas dentro del estudio que usted ha hecho, un número de profecías que deben cumplirse, y cuántas de ellas ya se han cumplido y cuál falta? Bueno, a ver, profecías que hablan de la segunda venida del Señor Jesús, ¿sí? Prácticamente están todas cumplidas. Algunas, eh, a ver, quiero advertir que el Señor Jesucristo viene mm, por segunda vez de manera visible a la tierra al final de un evento que la Biblia llama la Gran Tribulación, un evento que debe durar 7 años o que dura 7 años. Bien, al final de ese evento, toda la humanidad que esté en ese momento viva, que esté en la tierra, verá con sus propios ojos la llegada del Señor Jesús. Pero por supuesto que esa venida del Señor Jesús, digamos que se va dando en unas etapas previas. Bueno, entonces, en esos 7 años que la Biblia llama gran tribulación, y lo llama gran tribulación porque ya la humanidad será directamente manejada por Satanás, ya digamos que no a través de, sino de manera directa, a través de un individuo que se llama el anticristo, un individuo poderoso, muy atractivo, muy inteligente. Eh, en esa época, en esos 7 años, Que saldrá de la de política, ¿no? Un líder mundial. un líder mundial que sale de la política, en esos 7 años debe estar reconstruido el templo de Jerusalén. Entonces, no sabemos si el templo se reconstruya antes de esos 7 años o al iniciarse los 7 años. ¿Estamos bien? Esa, digamos que sería una de las profecías que faltaría por cumplir. ¿Ya? En este momento los judíos quieren reconstruir su templo. Ellos No, tienen pues en mente eso. eso le iba a ¿Sí? decir, el tiempo se nos está agotando, el tema es supremamente interesante y profundo, que de hecho ellos dicen que ya tienen listos los recursos y están listos los planos para hacer el otro Los templo. recursos, los planos y los materiales. Ellos Todo. digamos que lo tienen prefabricado, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, ¿Ya? sí. Aunque algunos Lo que dicen que el impide, segundo templo llega de los cielos, ¿no? bueno, no, pues, pero ese es en otro sentido, ¿no? No es que el templo bajó del cielo, no, sino que los judíos lo reconstruyen, ¿ok? Ok. Lo que impide en este momento la reconstrucción del templo, porque el templo tiene un lugar específico, ¿sí? El monte Moriah, donde debe hacerse, es que en ese lugar pues está una mezquita, la que llamamos el Domo de la Roca, ¿no es cierto? Sí. En Jerusalén. Entonces, mientras la mezquita esté ahí, pues no se puede construir el templo y entonces eso sería uno de los obstáculos, pero pues digamos que muchos dicen que en cualquier momento, por situaciones de guerra, lo que sea, la mezquita puede ser destruida o porque va a venir un terremoto. Bueno, de todas maneras, Claro, de hace alguna parte manera, del cumplimiento de la profecía, que no se de la pueda construir el profecía. templo todavía porque hay una mezquita árabe. Claro, no, hay una mezquita árabe y entonces en este momento ahí no se puede construir el templo. Digamos que esa sería una
de las profecías que faltaría por cumplir. La segunda es que la capital del imperio, del imperio donde ha de reinar el anticristo, debe ser Roma. Entonces, no vemos todavía que como que la Unión Europea defina que Roma va a ser como la ciudad más importante o va a trasladar allí su sede de gobierno. Pero eso podría darse en cualquier momento. No sabemos cómo las situaciones internas de la Unión Europea, ¿sí? Eh, cómo funcionen, pues, ¿no? Pero en cualquier momento puede darse un evento que obligue a hacer eso. Eh, bueno, ya les digo, el surgimiento de esta persona política muy inteligente que muchos dicen que ya nació, pero digamos, lo dicen muchos cristianos viendo que el juego, el rompecabezas bíblico nos indica que ya el Señor está próximo a llegar. Eso en términos generales, ¿sí? Bueno, de resto podríamos decir que las profecías establecidas por el Señor están absolutamente todas cumplidas. Algo que también nos quedan 2 minuticos, doctor Fernández, Sí. algo que también hace parte del cumplimiento de las profecías es que en su mayoría los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Hay suficiente evidencia para pensar que Jesús sí era el Hijo de Dios y que era el Salvador, el Mesías, el que ellos estaban esperando, pero que ellos no logran ver en su mayoría. O sea, hay pasajes del Antiguo Testamento, como los establecidos en Isaías capítulo 53, 52 y 53, que con claridad le están hablando al pueblo judío del Mesías, de quién es y cómo pueden reconocerlo. Es decir, no tienen los judíos excusa para, para no reconocer a Jesús. El problema es que ellos han esperado un Mesías que venga a poner a Israel a gobernar al resto de la humanidad. Y esa no fue la idea del Señor, de Dios, en su cabeza respecto a la venida del Mesías. Sí, él vino a traer un reino, pero recuerden que él decía, mi reino no es de este mundo. No vino pues él a colocar a los judíos, a Israel, por encima de las demás naciones en el sentido de que apabullaran a los demás. ¿Ya? El Señor está hablando de un Israel espiritual y ese Israel espiritual de manera especial pues está constituido por los creyentes en Jesús desde el padre Abraham en adelante. Ahora bien, también da, por supuesto, unas señales respecto al Israel actual para corroborar que sus enseñanzas respecto al Israel espiritual son ciertas. Entonces, ha dejado, él nos habló de que Israel volvería a su tierra, de que le volvieran a entregar su tierra,